Ya, vimos entonces varias corrientes y dejamos este pedido. ¿Cómo les fue con esa tarea? Cuéntenme, ¿la pudieron hacer? Dedito para arriba, ¿quién logró hacer Yo esa no lo puedo tarea? hacer. Matías, ¿por qué no lo pudimos hacer? Cuéntenme. No hubo tiempo. No hubo tiempo. Tenía tiempo para que se mi papá, después regresar. Ya. Chiquillo, revisé el mail. Pero, profe, Dígame. ¿se lo puedo mandar a la siguiente clase? ¿Mostrar la siguiente clase? Les explico. Ya estamos recibiendo los trabajos, todos los trabajos que ustedes han realizado hasta ahora. Profe, Dígame. profe, había que mandárselo había que al mail enviarlo o había que porque mostrárselo acá. yo lo tengo aquí. O sea, los que lo tienen hecho, Mariela, a ver tu trabajo, muéstralo, por favor. Ay. ¡Qué bellos colores! Bellísimo. Por acá, lo importante es, chicos, chicas, si sus trabajos, o sea, si los muestran acá en este medio, también es un gran aporte para saber cómo estamos trabajando. Por ahí la Javiera también. Ya, súper. Bien, fíjense, recuerden, expresionismo abstracto. Abstracto, Matías, a ver tu trabajo. Bien. Los colores, me encanta, chiquillos, qué bueno que están trabajando. Fíjense, cuando hablamos de expresionismo abstracto, recuerden que tienen que haber sobre todo elementos que uno no reconoce, ¿ya? No reconocibles, no figurativos. Recuerden eso. Expresionismo tiene que ver con expresión, ¿ya? La expresión emocional, como ustedes se pueden representar a partir de formas y colores, ¿ya? Revisé, ya, Valentina, ese trabajo está precioso, pero recuerden lo que estamos mencionando, expresionismo abstracto, ¿ya? Estamos ya recepcionando los trabajos, las tareas que ustedes han hecho hasta ahora, tienen que registrarla, tomarles fotitos a sus trabajos y enviarlos, por favor, con su nombre y a qué trabajo corresponde, ya arriba. Nombre y a qué trabajo corresponde, a cuál pedido corresponde, a este mail, el mail que nosotros utilizamos para recepcionar las invitaciones a la sesión, ya, que es este mail. Bueno, pero lo tienen todos porque están todos conectados a él, ¿ya? Enviar las fotos de sus trabajos, de sus tareas, porque es súper importante ver cómo ustedes van avanzando, ¿ya? Y por favor no se retrasen en estos ramos, porque de pronto uno dice, ya, voy a hacer primero lo de matemática, porque tengo que estar más concentrado, pero de repente, si nos empezamos a atrasar, después no van a tener tiempo para hacer todo lo que deben hacer. La idea son muchas tareas. La idea es que no hagan unos trabajos gigantescamente, como que demoren tanto tiempo, sino que igual resuelvan con lo que ustedes tengan también en clase. Luciano, dígame. O sea, el trabajo también se podrá hacer igual como así con lápiz y eso. Con lo que ustedes tengan en casa. Ah, ya. Si quiero podría hacerlo con una piedra. Poner piedra así. Si usted quisiera hacer una composición como un collage y quiere agregar, también lo puede proponer, ¿ya? Ah, ya. No, en serio, fuera de broma, si quieren hacer algo o representar, no tengo lápices de color, pero tengo estos pedacitos de papel. Ah, ok, voy a componer con esto, tomo una foto y envío el trabajo, ¿ya? Ahora necesitamos ser súper creativos. Ya, Matías, dígame. Las tareas de historia son gigantes. ¿Son gigantes? Son gigantes. Ya. Yo la hice. Sí, es que hay personas, Matías, hay personas que ya las han hecho y ya las han entregado. Yo ya las terminé hoy día. Excelente. Ahora, chiquillos, que se nos va a ir el tiempo y tenemos que presentar la clase, ¿ya? Pero el último plazo es para la próxima clase. Debiera la próxima clase estar todos los trabajos ya listos, ya estar al día. Bueno, porque igual ha pasado mucho tiempo. ¿Cuál sería el último plazo? ¿Ya? ¿Perdón? ¿Cuál sería el último plazo para la tarea? Es que el último, debiera ya esta semana, Luciano, estar todas las tareas que ya hemos hecho, porque las guías se entregaron hace varias semanas atrás, ¿ya? No hace una semana. Lo que ustedes debieran haber trabajado esta semana es el pedido que se hizo la semana pasada, ¿ya? Ya, bienvenidos los que se están sumando. Vamos, chiquillos, a la materia, ¿ya? Para que aprendamos cositas nuevas de nuevo ahora. Hemos hablado un montón sobre las corrientes y todo, pero siempre es de la pintura, ¿verdad?
Lo que no hemos hablado es sobre otros estilos o, digamos, otras herramientas del arte, y eso lo vamos a hacer ahora. Ya vamos a irnos ahora hasta el tema de las esculturas, ¿ya? De la escultura. ¿Qué es la escultura? ¿Me pueden contar por ahí? ¿Qué es una escultura? Voy caminando por el centro de Santiago, me encuentro, voy al museo y hay una construcción afuera. ¿Qué es una escultura? Luciano, dígame. Es una construcción hecha de cualquier material, como por ejemplo piedra, que retrata algo como por ejemplo una persona. Ya, que representa algo. Sí, eso está bien. Falta una cosa súper importante aparte de eso, que es que estamos, recuerden, hablando de escultura, se habla cuando estamos haciendo algo, un volumen tridimensional, Una masa. ¿ya? Puede ser a partir de masa, a partir de plástico, un montón de materiales, ¿ya? Pero sobre Sí, todo sí. tiene que ver con eso, con un volumen en el Un molde. espacio, ¿ya? Entonces vamos a ver un power sobre eso. Profe, ¿cuándo va a mandar una nueva guía? ¿Perdón? ¿Cuándo va a mandar una nueva guía? De nuevo, guías todavía no. Vamos, necesito que se pongan al día. Entonces, chiquillos, vamos partiendo hablando un poco de la escultura clásica, ya lo habíamos mencionado antes, ¿cierto? ¿En qué se concentraban los clásicos, digamos, los artistas, escultores griegos? ¿En qué se concentraban? En la belleza, ¿cierto? En la simetría, en la armonía, y ellos pensaban que, ustedes saben lo que significa antropocentrismo, ¿cierto? No. ¿Qué significa antropocentrismo? Supongo que alguien que le gusta la perfección, no sé. Antropocentrismo quiere decir que para ellos el centro del universo era el ser humano, ¿ya? Entonces por eso se dedicaban mucho a observar la perfección en el ser humano, inclusive más allá de la realidad, ¿verdad? El tema de los deportes. Esta obra, por ejemplo, un clásico del arte griego, que se llama el Discóbolo, de Mirón, ¿ya? Ahí surgieron también las Olimpiadas, ¿verdad? Acá hay estoy mostrando distintos artistas, ¿ya? Por ejemplo, Fidias, ¿ya? Que era un personaje también que era escultor y arquitecto, y él trabajó mucho los detalles que tenían que ver con esta estructura que es la Acrópolis, ¿ya? Que era una construcción que tenía que ver con el tema como ceremonial y forma de defensa, porque está situada estratégicamente arriba de un cerro. Fíjense en la delicadeza de las obras, ¿ya? Porque esto es mármol, esto es tallado en piedra. ¿Mármol? Es mármol tallado en piedra. Esto no se hacía con moldes, así como se hace ahora como con el granito o el cemento, que yo tengo un negativo y después lo lleno de molde. No, eso era una piedra tallada, dígame. O sea, encontraban una piedra grande y la empezaban a tallar. Exactamente. Una piedra enorme, la empezaban a tallar poco a poco. Fíjense cómo se lograba esta sensación, por ejemplo, de las telas. ¿Ya? ¿Profe? Dígame. Y antes con la escultura de piedra esas que eran grandes, más grandes que un ser humano, mucho más grande que un ser humano, ¿cómo lo hacían? O sea, tenían que sacar una piedra muy grande. O lo hacían también en partes, o lo hacían en una piedra muy grande, o tomaban, por ejemplo, 2 o 3 piedras y las iban montando, ¿ya? Igual de lo Y que después es la más fácil juntaban. de hacer. Es que todas esas técnicas no son fáciles de hacer, ¿ya? Tienes que ser como muy hábil y saber mucho cómo utilizar esos materiales, ¿ya? Ya, Mucha imaginación. ya. Dígame. Y las estatuas que eran enormes, ¿cómo les hacían para llegar hasta muy alto? Es que yo me imagino que igual también trabajaban con escaleras, ¿ya? Pero sí, igual eso es como, ahora vamos a hacer como una mirada más rápida de obras, ¿ya? Y después vamos a hacer más preguntas sobre los detalles y las formas de, como lo que están planteando ahora, ¿bueno? Porque si no, no vamos a alcanzar a mostrar todo. Fidias, este es el mismo personaje que trabajó en la Acrópolis, ¿ya? ¿Se han preguntado ustedes por qué
Hay tantas obras griegas que no tienen manos, ¿se han fijado? Es lo que más se le cae. Porque O después lo del que no tiempo, sé. claro, después del tiempo se han deteriorado y no están completas. Eso pasa mucho en el arte griego, ¿ya? Faltan. Pero a pesar de eso alcanzamos a ver igual la calidad de las técnicas, ¿cierto? Entonces yo pensaba que era muy difícil de hacerla y yo pensaba que la mano era muy difícil de hacerla y por eso no las ponían. No. Sí, eso hay gente que lo plantea, pero básicamente es porque, imagínate si logras hacer esta calidad, por ejemplo, en el gesto del pelo, de las vestimentas, O sea, probablemente ¿cómo lo haces si tiene manos? probablemente tenías, claro, tenías la habilidad de lograr hacer manos y brazos, ¿ya? Otro Hay personaje, por también ejemplo, Praxíteles, que era otro escultor, fíjense cómo tienen distintas técnicas de trabajar. Él es como mucho más suave, ¿verdad? Como que tiene las formas más, trabaja más como con las formas lisas, es mucho más limpio quizás a la hora de construir. Lisipo también, él tenía era como, sus cuerpos eran como más de volumen, se veían más pesados, como cuerpos más grandes, ¿ya? Se notaba también en sus esculturas de los bustos, ¿ya? Se notaba como quizá en su gesto un poco más de fuerza. Cada uno tenía un estilo distinto, así como los pintores tenían estilos distintos, los escultores también, ¿ya? Tenían manos distintas y se reconocían sus obras, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó con la escultura? Acá igual nos dimos un salto grande porque no podemos mostrar todo, pero mostramos los ejemplos como más clásicos, antiguos. ¿Qué pasa con la escultura? ¿Cómo se va transformando? ¿Ya? Ya después de la escultura contemporánea no son solamente escultores, hay pintores que se adentran en la escultura, como Picasso, Edgar Degas, hay varios que quieren ir experimentando también con el volumen, ¿ya? Y claro, lo que habíamos hablado también de los estilos también está relacionado con, como se acuerdan que habíamos hablado de cambios políticos, de revoluciones, ¿verdad? Nosotros, las obras que les mostré recién son aproximadamente como del siglo V antes de Cristo, como para que ustedes calculen. Ahora, cuando hablamos de arte contemporáneo, estamos hablando ya como de 1850, 1900, ¿cierto? Es un salto grande. Pero entre medio de eso, igual han habido personas que han hecho cambios, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo la figura humana no es como el tema final, ¿ya? Sino que empiezan a jugar también con la expresividad, con el expresionismo en la escultura, ¿ya? Y también con las figuras geométricas, como habíamos hablado del cubismo, ¿se acuerdan? Del cubismo. Entonces también O sea, yo ellos, sé. ¿sí? Pero Matías, su gorrito, que no le veo la cara. Entonces, también ellos empiezan a experimentar con distintos materiales, todavía se mantienen como los materiales clásicos como el metal, ¿cierto? O la madera, pero ellos también actualmente ya después aparecen resinas, aparecen los plásticos, aparecen otro tipo de materiales que pueden empezar a utilizar. Y también los temas varían. Ya la religión o el deporte o la política, digamos, o lo clásico, no es solamente el tema, sino que va dando lugar a otras intenciones, ¿ya? Hay un artista que se llama Rodin, ¿ya? Que es de esta época, 1840-1917, que él fue como un quiebre, ¿ya? Lo que él empezó, porque él tenía la habilidad de trabajar mucho como parecido al arte clásico, como les mostré recién. Pero como ustedes ven, ¿qué diferencia podemos notar, por ejemplo, en Brillo. esta obra? Está más pulido. Está más pulido. Ya, por el material, el brillo del material. Ok, y en la forma, o en la expresión, Está triste. ya está No, está triste, pensativo. Siento está que está triste, pensativo. el pensador se llama, está triste, está pensativo. Ustedes se dan cuenta que empiezan a contar otras cosas, no solamente la perfección del cuerpo, empiezan a contar la emocionalidad del personaje, ¿ya? Lo que quiere comunicar. Eso está súper bien. Estas son distintas obras de Rodin, ¿ya? Está Lo viendo. mismo.
Obviamente acá se nota que está usando otros materiales, ¿cierto? Pero además de eso tiene que ver mucho con la expresividad, ¿ya? Que fíjense en los detalles, por ejemplo, en la construcción, que ya no se ve tan pulcro, tan pulido quizás, sino que se ve casi como si empezara a experimentar como con la masa, como si fuese la plasticina o la masa misma, la que él ya trabaja con moldes. ¿A qué me refiero? Que primero él hace su pieza, por ejemplo, en piedra, y después a esa piedra la cubre con yeso para sacar lo que se llama negativo, lo que es el molde, queda el molde vacío, y él después junta ese molde y lo vuelve a llenar. A eso se llama vaciado, cuando lo llenan con el hierro o el metal fundido, ¿ya? Rodin ya estaba trabajando con esas técnicas. Y Rodin también trabajaba el mármol, también trabajaba la piedra, ¿ya? Como ven acá, esto es piedra, ¿ya? Parece hueso. Es una mano con una pequeña figura de una mujer. Entonces también como que hace alusión al artista, al que está creando, a los que creaban esas figuras de mujeres. Sigue siendo Rodin también, fíjense la parte expresiva, ¿verdad? Es como muy... Y depresivo. fíjense que las obras de Rodin, a él ya no le importaba que pareciesen obras acabadas. Ya, esto es como que él estaba haciendo el proceso de crear un personaje, modelando la arcilla, la masa, y de pronto decidía dejarlo hasta ahí. ¿Por qué? Porque había logrado que la figura expresaba lo que él quería. No, él no buscaba hacer un trabajo completamente acabado, buscaba lograr la expresión, ¿ya? Por eso también se habla del expresionismo en De pronto la me parece pintura, interesante. ¿ya? Eso también, estas también son figuras de Rodin. Lo mismo que yo les decía. Es que, ojo, este es una escultura de Rodin, pero que hizo otra persona sobre Rodin, pero buscó utilizar la misma técnica que él usaba, ¿ya? Que se notara así como los impresionistas querían que se notara la mancha, acá los escultores de esta corriente querían que se notara la masa que ellos usaban para modelar. Yo pensaba que era... Y la expresión, ¿ya? Siempre buscando la expresividad. Ahora, vamos a ver, así como vimos cubismo, dadaísmo, futurismo, surrealismo, en pinturas también vamos a poder ver en escultura, ¿ya? Habían ciertos, fíjense cómo esto, por ejemplo, no se parece nada a lo que hemos visto antes, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes que pasa acá? ¿Qué empieza a pasar? ¿Se están abrazando? Es claro, es como la imagen como de un beso o personas abrazadas, pero ¿qué pasa? ¿Por qué nos disparamos tanto de lo que ya habíamos visto? ¿Hacia dónde van los artistas? Por la forma que está hecha, por la forma que no es normal. Ya, por la forma en que está hecha, Sí. ¿cierto? Preciosismo. Se va alejando de la normalidad, ¿verdad? Va queriendo mostrar más lo expresivo, ¿Los ¿cierto? planos? En este caso, por ejemplo, bueno, pintor Modigliani. Este es un pintor que también empieza a ahondar ah, no, este es Brancusi, perdón. Parece No, una Brancusi, pintura nueva. ya. Por ejemplo, Brancusi, un pintor que empieza también a indagar en la escultura, pero lo que a ellos les importa sobre todo es la expresión de las formas, ¿ya? Está posando, está así de cabeza, está acostada. Es una cabeza que está posando, se va Eso alejando de demuestra- la realidad y empieza a producir otras cosas, ¿ya? Quizás como esto más suave, más sutil, que parece casi un rostro durmiendo, como de ensueño. Por Dame un acá, poco de miedo igual. artistas, pintores que empezaron a experimentar en la escultura, que se parecen mucho a sus obras como cuando las pintaban, pero en volúmenes, ¿ya? Empiezan a experimentar con eso, a crear volúmenes a partir de lo que ya habían trabajado, de lo que ya habían creado, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, acá? Les voy a mostrar ejemplos de esculturas cubistas, ¿ya?
¿Se acuerdan del cubismo? Sí. ¿Se acuerdan de Picasso? Cuando mostraban cómo sintetizaban las formas y las llevaban a figuras geométricas. Eso también lo trabajaron en la escultura, que es lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Esto es muy parecido a cuadros de Picasso. Se fijan cómo trabajan los volúmenes y todavía alcanzamos a ver que hay como Una persona tocando la guitarra. justamente, Matías, una persona tocando una guitarra, ¿cierto? Y una guitarra cuadrada. Entonces aquí también podemos ver qué pasa con lo figurativo, con lo abstracto, ¿cierto? Se vuelve como abstracta la forma, pero pasa ¿Profe? también, dígame. Ese no creo que sea una guitarra, creo que es un banjo, un hombre tocando un banjo. Puede Porque ser, los banjos son así cuadrados. pueden ser distintos instrumentos, ¿ya? Lo importante es que nosotros todavía alcanzamos a reconocer que ahí hay una especie de músico, ¿ya? Está sentado de paño. Distintas formas cubistas. No, Fíjense, hay ejercicios que Mi guitarra. inclusive, sí, este es de Picasso, hay ejercicios que lo hacían muy muy simples, en base a cartón, en base a tubos, en base a alambres. pero es como Instalaciones. una guitarra. Es como una instalación. ¿Cómo? Pero es como una guitarra así, Es una- la caja. Una guitarra cubista, ¿ya? La representación de una guitarra. Veamos cómo nos va, ya vimos el cubismo, ¿se acuerdan del expresionismo, cierto? Que habíamos hablado del expresionismo. En el expresionismo también pasa que se empezó a buscar en cuanto a la escultura y a la forma. ¿Reconocen a este monito Sí, que aparece en un cuadro? ¿Se acuerdan? sí, El, sí. el cuadro del grito de Edvard Munch, Ah, ¿cierto? Aquí hay una representación del grito de Edvard Munch, porque ese cuadro es muy representativo del origen del inicio del expresionismo. Fíjense acá. Esto también, cómo la persona iba modelando, y lo que le importaba era la expresividad. la le mostró un dibujo. Es expresionismo. Esto ya es La Vale le expresionismo mostró un de la dibujo. escultura. ¿Se fijan? Expresionismo. Y solamente basta con elegir un pedacito del rostro. Ni siquiera es un cuadro completo, ¿cierto? El rostro Está como hecho con piezas. está como hecho Con con plasticina negra y gris. usan distintos materiales para modelar. Actualmente también se usa mucho la plasticina cuando uno quiere hacer el modelado y después sacarla como los moldes, ¿ya? Pero aquí también se trabaja mucho la arcilla, la greda, ¿ya? Tiene la lengua afuera. Este es otro artista, se llama Julio González. También, la expresividad de la figura, ¿verdad? Es español, ¿cierto? Ernst Barlach. ¿Qué, por ejemplo, qué pasa con este artista? ¿Qué empiezan a ver acá en este artista? Una persona llevando a una niña lloviendo con una capucha. Porque la parte de abajo creo que estaba como mojada. Ah, no, una mujer llevando a su bebé. Es ¿Ya? como una mamá cuidando a su hijo. Ya. Yo qué sé. Profe, Una de mujer hecho, corriendo y gritando. ¿Y por qué tiene ese gesto a lo mejor? ¿De qué lo está Un bebé. protegiendo? ¿De la de un lluvia? asesino. Adores, Por ahí alguien De dijo, alguien malo. presidente. ya Del presidente. lo está protegiendo de alguien que para no he puesto en silencio, no he silenciado los micrófonos para poder escuchar las opiniones, pero opinen y pregunten cuando sea algo como súper específico, ¿ya? Porque si no nos vamos perdiendo. A lo mejor este artista que produce, por ejemplo, ese tipo de movimiento como hacia adelante, claro, efectivamente está mostrando que está protegiendo a alguien, quizás lo está protegiendo del viento, ¿ya? Que produce esa de una sensación lluvia. como del viento, de la lluvia, quizás de una tormenta, ¿ya? Un tornado. Y tiende siempre a eso, tiende a utilizar esos movimientos que son como de ir en contra de algo, ¿verdad? Como ir en contra de la corriente de algo. Ya. Y yo voy a poner, a ver,
Les pido, por favor, pueden silenciar sus micrófonos un poquito Ya. para Sí, la poder silencié. mostrar las imágenes y después vamos en la actividad, vamos a volver a hablar. ¿Ya? Ya. Entonces, para poder ver todas las imágenes que tenemos para hoy. También, expresionismo. Fíjense cómo la forma se empieza en el fondo como a desfigurar. Siempre es una figura humana, pero también empieza a producir muchas sensaciones, ¿verdad? Como esta persona que está tratando de llegar a algún lugar, quizás débil, se ve como... también estas escenas que tienen que ver con esto de querer como proteger, ¿verdad? Proteger a estos niños. Acá también es una escena parecida, pero fíjense también cómo las formas se van como, se van perdiendo en el volumen, ¿cierto? Acá es leve la cantidad de información que nos da cuenta de que aquí hay una persona que está siendo protegida, ¿cierto? Es como una madre protegiendo a un niño, pero fíjense en eso, es como una gran piedra, una gran pieza que tiene solamente informaciones en algunas partes del volumen. Y otro estilo que nosotros habíamos visto tenía que ver con el futurismo, ¿verdad? ¿Qué era el futurismo? El futurismo era movimiento, era velocidad, ¿cierto? Como maquinaria. Entonces también el futurismo también tiene su representación a nivel de escultura. Boccioni, este es un clásico de la representación futurista, justamente porque es como si está como representando el movimiento de una persona caminando, pero como los distintos planos a la vez. ¿Ya? Profe, Dígame. parece que se parece como que una persona se metió en un traje dorado, que está caminando, algo así. Parece Se como parece. una coraza dorada, sí, pero es una persona efectivamente que está Mira. caminando, pero como les digo, lo que querían representar acá sobre todo es el movimiento, como en esta obra. ¿Se dan cuenta? Que se ven Hace mucho pie. Hermoso. en el fondo representa la velocidad del movimiento de un pie, pero en distintos puntos, en distintos momentos. ¿Se entiende? Eso es lo que forma. Eso es Tía, velocidad. disculpe, tía, Dígame. ¿puedo ir a buscar algo rápido? Un remolino. Una tormenta. Porque estamos mostrando todavía imágenes futuristas. Ya, ¿Qué tan no. grandes son esos tubos, tía? ¿Cómo? ¿Qué tan grandes son esos tubos que son casi del porte de una granja, eso? Ahora la pregunta es cómo lo hicieron. ¿No se cayeron? Sí, hay varias preguntas ahí en realidad. Si no tenemos el referente porque no hay una personita al lado que nos dé cuenta de que el tamaño de la obra. Se nota aquí es Photoshop. Sí. No es Photoshop, es una construcción. Esto también es futurista, se parece a la obra de Boccioni la anterior, ¿cierto? El tema del movimiento de la obra, del movimiento de la persona. También la velocidad, el movimiento y cómo una persona, una figura humana se vuelve casi una máquina. ¿Ya? Y vamos ahora, vamos a pasar por el dadaísmo. Ustedes se acuerdan que el dadaísmo tenía que ver con ese estilo que se salía un poco era como transgresor, ¿verdad? Que quería como quebrar con los esquemas, que fue ese ejercicio que hicieron de la poesía dadaísta, querían mostrar ruptura, entonces hacían cosas tan básicas, por ejemplo, como hacerle bigote a la Mona Lisa, ¿ya? Y eso exponerlo como una forma de crítica quizás Para ese hombre. o bromear un poco con la seriedad del arte. Y también trabajaban con objetos, para romper como el sentido del objeto, en este caso como ponerle clavos a una plancha, ¿ya? Romper Cuando a romper la polera. Qué tortura. Sí, a eso se le llama el ready-made, ¿ya? Nosotros también, yo les mostré esta obra, ¿verdad? De Duchamp, que era como toda esta controversia de si esto es una obra o no, de quien dice que si se quiere exponer o no, y lo hizo con muchos objetos, como esto es un colgador de botellas, por ejemplo, que también lo expuso como una obra en otra ocasión. Esta es la silla de una bicicleta y el manubrio de la bicicleta. A esto se llama el ready-made, que también lo habíamos mostrado, ¿verdad? Cómo utilizan las estructuras para que signifiquen algo distinto. El surrealismo. El surrealismo también tiene su representación en la escultura, ¿ya? A partir de esto, como seleccionar ciertas formas que signifiquen algo, como ese pensador que está en el ajedrez con el caballo, esta mesa extraña también, jugar con elementos, romper con el significado de los elementos, como ¿se llama?
Ay, el teléfono. Las tijeras que también tienen esta es una pintura, se me pasó. La forma de la figura, de formar quizás los animales, esto es muy de Dalí también. Las escenas que parecen como sacadas de sueños, como ese reloj que se está derritiendo, también eso hace alusión a cuadros, ¿cierto? A cuadro de Dalí que vimos. Y de formar también las figuras, ¿cierto? Todo en pos del significado de lo que ellos querían entregar, ¿verdad? Entonces, antes de terminar de ver todo esto, les voy a plantear la actividad que vamos a dejar, ¿ya? A ver si alcanzamos a ver el resto. Vamos a hacer, este es el desafío. Vamos a hacer, en la casa me imagino todos tienen un pedacito de cartón, nada mínimo. Puede ser una caja de, puede ser una caja de cereal, Ah, ya, sí. una caja de té, una caja de el trocito de cartón que tengan en casa. Vamos a hacer un ejercicio de ensamble, ¿ya? Ensamble en cartón. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a trabajar y a crear sin pegamento, solamente con el cartón, ¿ya? Vamos a ir cortando distintas formas. Pueden ser distintas formas y texturas, ¿ya? Y vamos a componer una figura, ¿ya? La figura, como habíamos visto antes, puede ser un poco abstracta, como figuras geométricas, como habíamos visto, o bien pueden ser más figurativos, ¿ya? Como animales o personas, ¿ok? En este caso es un poquito más elaborado, que son también la alusión de los músicos e instrumentos musicales, ¿verdad? Yo voy a hacer ese, profe, yo voy a hacer ese instrumento. Lo que ustedes quieran hacer va a estar bien. El ejercicio es que puedan componer una estructura, una figura de volumen que no sea gigante, ¿ya? Puede ser algo pequeño, porque esto ustedes lo van a hacer, lo van a fotografiar con su nombre y lo van a enviar al mail, ¿ok? Esta va a ser ¿Te lo va a mandar al correo? al correo del curso. Ah, ya. Es arte.sexto. Ese correo lo tienen todos los apoderados porque es a partir del cual estamos enviando la invitación. Tía, ¿Cuál es el plazo, profe? tía, Dígame. sí, justamente eso. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el plazo para la tarea? Esto lo tienen que hacer durante esta semana. Ya, ¿y cuándo lo vamos a entregar? Debieran estar entregándolo si, escucha, idealmente el viernes o sábado, Ya. ¿ya? Ya. Para después el domingo revisar y que Se lo tengan... mostramos en persona. Profe, Dígame. ¿Cómo? Dígame. ¿Quién quería hablar? Este es el momento para... Mariel. Mariel, dígame. Este es el momento La para Mariel. aclarar cualquier duda. ¿Ya? ¿Qué ¿Hay tiene que algo? hacer con cartón? ¿Cómo? Yo le decía, profe, Dígame. ahí sí, ya, no, que, ¿cuál era el correo? Es arte.sexto.patrocinio@gmail.com, es el correo con el que estamos enviando las invitaciones, ¿ya? ¿Los papás tienen? Es que ¿Lo tienen? a mí siempre me sale el nombre de los profesores cuando me llega el correo, por eso no lo tenía. Ya. Los Pero papás es- tienen correo. Ariel, es el correo con el que ustedes reciben la Profe, invitación. ¿qué se va ¿Ya? a cortar? Se va a Ya, cortar. queda poquito. Por favor, Ya. chiquillos, ¿alguna duda de la tarea? Sí, Ah, así. ¿Los correos lo tienen el no papá? olvidó la clase. Sí. El correo con el que el papá recibe la información, ¿ya? ¿Ya se sale con cartón? Ojo, una ¿Hay que composición, enviarle los dos trabajos? tienen que enviar todos los trabajos a ese correo. Ah. ¿Ya? Ahora es una composición en cartón sencilla, por Todos los- favor, chiquillos, ¿ya? ¿De cualquier clase? ¿Todos los trabajos de cualquier Sí. clase? ¿O No. Esta actividad la presentan ustedes, lo que ustedes quieran comunicar. Se va a ir, chiquillos,